Vamos a la clase número 2 para sexto grado y es rotación, simetría puntual y construcción con simetría puntual. Para el primer problema nos dicen que expliquemos cómo es el movimiento desde la figura 1 para obtener las siguientes secuencias. Bien, tenemos acá nuestra figura en una posición inicial y el punto de rotación que es el punto A. Lo que vamos a hacer es recortar nuestra figura en otra paginita, la tengo acá lista, y vamos a analizar sus movimientos. Bien, aquí tenemos la silueta de la posición inicial y lo que pasa es lo siguiente. Desde nuestro punto de rotación, que lo tengo acá, sostenido por el lápiz, voy a rotar mi figura 90 grados. Por lo tanto, para obtener esta posición, justamente acá, debo rotar mi figura 90 grados. Bien, veamos la siguiente secuencia, y es que coloco mi figura en la posición inicial y hago una rotación de 90 grados, no coincide. Pero si hago una rotación de 180 grados, coincide perfectamente con la figura que tenemos ahí dibujada. Es decir, aquí se hace una rotación o un giro de 180 grados. Veamos el siguiente. Coloco mi figura en la posición inicial, la sostengo desde mi punto de rotación y empiezo a moverla. Veamos una rotación de 90 grados, no coincide. Veamos una rotación de 180 grados, tampoco coincide. Y ahora, si hacemos una rotación de 270 grados, vemos que coincide perfectamente con la figura que está colocada ahí. Es decir, que desde nuestra posición inicial se hizo un giro o una rotación de 270 grados desde nuestro punto de rotación, que es justamente acá. Entonces, la rotación es un movimiento que consiste en girar todos los puntos de una figura alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación y con un determinado ángulo llamado ángulo de rotación. Dicho ángulo puede medirse en sentido horario o antihorario. Una rotación de 180 equivale a girar la figura media vuelta alrededor del centro de rotación y una de 360 equivale a una rotación o una vuelta completa, es decir, vuelve la figura a su posición original. Ahora, el siguiente problema nos dice que observemos las figuras 1 y 2 y respondamos lo siguiente, que si son figuras simétricas respecto a un eje, y cuántos grados debe rotarse cada figura con el centro en el punto O para que se vea igual a la figura original. Bien, si analizamos con simetría, vemos que no son simétricas a un eje, es decir, si yo parto por acá y la doblo, no va a ser simétrica. Si yo parto por acá y la doblo, tampoco es simétrica. Por lo tanto, bueno, igual con esta figura pasa lo mismo. Puedo decir que ninguna de estas dos figuras son simétricas respecto a un eje. Pero lo que voy a hacer ahora es nuevamente recortar mi figura, que la tengo acá, colocarla o sobreponerla encima de la figura inicial que tengo ahí dibujada. Y lo que voy a hacer es sostener con el lápiz en mi punto de rotación. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es rotarla respecto a este punto. ¿Y cómo hago eso? Nada más haciendo el procedimiento que vimos arriba. Si yo la roto 90 grados la figura, no coincide. Pero si yo la roto 180 grados, veo que me vuelve a coincidir perfectamente. Veamos si sucede con la otra figura. La tengo acá recortada, la sobrepongo, sostengo en mi punto de rotación y empiezo a girar. Veamos con 90 grados. No coincide. Veamos con 180 grados y vemos que vuelve a coincidir perfectamente. Entonces, al rotar respecto al centro o 180 grados, la figura se vuelve a ver de la misma forma que la original. Entonces, cuando rotamos una figura a 180 grados alrededor de un punto, esta se sobrepone exactamente sobre la figura original.
Esto se dice que la figura posee simetría puntual y el punto fijo sobre el cual se gira se llama centro de simetría. Veamos el último ejemplo y nos dice que completemos la siguiente figura para que tenga simetría puntual con el centro de simetría en el punto O. Bien, primeramente a nuestra figura le marcamos los vértices, es decir, le vamos a colocar nombre. Este sería el vértice A, este sería el vértice B, este sería el vértice C y el vértice D. Ya teniendo nombrados nuestros vértices, lo que vamos a hacer es medir las distancias que hay desde nuestro centro O hasta cada uno de los vértices que tenemos existentes. ¿Qué estoy diciendo? Lo siguiente. Veamos, la distancia entre el vértice A y el centro O es de 1,5 centímetros. Y lo que voy a hacer es marcar de forma lineal, pasando por mi vértice A y el centro O, la misma distancia hacia el otro lado, es decir, 1,5 centímetros. Quedaría justamente acá. Veamos lo siguiente. Nuestro vértice B tiene una distancia de 1 centímetro entre el centro. Lo que voy a hacer es extenderme, siempre pasando por el vértice B y el punto central que es O, y nada más me voy a mover 1 centímetro opuestamente, es decir, hacia acá. Y aquí estaría ubicado mi vértice B de forma simétrica con respecto al punto O. Veamos nuevamente con el punto C. Tengo una distancia de 1,6 centímetros. Lo que voy a hacer es ubicarme nuevamente de forma lineal entre estos dos puntos y contar los 1,6 centímetros. 1,5 y 0,6. Quedaría en esta posición. Ahora vamos con mi vértice D, que tiene nuevamente una distancia de 1,5. Me extiendo sobre él y el punto O y cuento 1,5. Quedaría justamente acá sobrepuesto en el vértice A. Y lo que hago nada más ahora es completar la figura con los vértices que he encontrado. ¿Sí? Recordemos que quedan de forma opuesta. Y de esta forma ya tendría construida mi figura con simetría puntual en el centro O. Entonces, para construir una figura que tenga simetría puntual, dada una parte de la figura y el centro de simetría, para cada vértice debemos trazar un segmento que pase por el vértice y el centro de simetría. Ubicamos los vértices correspondientes sobre el segmento del lado opuesto del vértice, manteniendo la misma distancia del centro de simetría. Y por último se trazan los lados correspondientes uniendo los vértices en el orden que están en el original.